Hola a todos y a todas. El día de hoy me toca presentar un proyecto sobre teoría de los procesos, salud y enfermedad. El tema que me toca desarrollar es el relacionado con acoso laboral y violencia escolar. Para iniciar, empezaremos con el tema de lo que es el mobbing que viene siendo acoso laboral. El acoso laboral, más bien la palabra mobbing proviene del latín mobilibulbus, que cuando lo traducimos ya al castellano, al español, significa multitud, turba, muchedumbre, y tiene que ver con acosar, atropellar, atacar en masas a alguien. Pero el concepto en sí de moving tiene que ver con una situación en que la persona o varias personas ejercen violencia psicológica extrema de una forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado sobre una persona. Esa persona que se encuentra dentro de un trabajo, y el fin, el objetivo que tiene toda esa violencia tiene que ver con destruir todas sus redes de comunicación, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y sobre todo conseguir una desmotivación en el ámbito laboral. Es importante remarcar aquí que para que exista el mobbing o la violencia laboral es necesario que concurra un silencio por parte de los compañeros y compañeras, o sea que son cómplices del agresor. Hay un ensañamiento, incluso una autoinculpación por parte de la víctima, ya que ésta ignora que es atacada, asume inicialmente como pertinente las agresiones de las cuales es objeto. Si quisiéramos hablar un poquito sobre el perfil del acosador, estaríamos hablando de un psicópata organizacional. O sea, esa persona utiliza tácticas de ataques tan sutiles que no se alcanzan a percibir, ya que manipula todo el entorno que tiene y consigue aliados dentro de la empresa o de la institución. Pero todo esto tiene una finalidad. La finalidad del agresor es tener una mejor posición dentro de la empresa. Para que exista móvil deben de existir tres elementos. Uno de ellos tiene que ver con el agresor, con el acosador. Otra tiene que ser la víctima, quien recibe esa agresión. Pero también aquellas personas que son cómplices, que vienen siendo los compañeros y las compañeras. El mobbing puede estar motivado por varias razones. Puede estar motivado por celos, por envidias, por ese afán de competir para lograr una promoción, para alcanzar un puesto. También cuando llegan personas nuevas al lugar de trabajo, se puede dar esta violencia en contra de esa persona nueva. El agresor o el acosador tiene una insaciable necesidad de agredir, de controlar y de destruir. Los acosadores normalmente son personas frustradas. Todo esto del móvil se desarrolla en 4 fases. La primera fase tiene que ver con la fase de conflicto. La segunda fase tiene que ver con la estigmatización hacia la persona. También hay una fase, la tercera fase es cuando ya interviene la empresa, que es la intervención de la empresa. Y la última fase es en aquella donde la víctima queda marginada, queda excluida de la vida laboral. Como les comentaba, la última de las fases del mobbing tiene que ver con la exclusión de la víctima de la vida laboral. Pero ¿cómo podremos contrarrestar todo esto? Para contrarrestar y hacer frente al mobbing, pues conlleva un esfuerzo personal muy importante y sobre todo se requiere atravesar varias fases, puesto que requiere que se identifique el problema, lo que es el mobbing. Todo ello para desactivar la parte emocional que consiste en reconocer, analizar, confrontar y demostrar los mecanismos de defensa, como es la introyección de la autoinculpación y sobre todo la negación.
debemos de tener esa disposición de afrontar y responder a los comportamientos y perversiones del acosador, de la persona que está ejerciendo esa violencia en contra de su compañero o de su compañera. Todo esto sin desarrollar sentimientos de culpa, mucho menos de vergüenza. Esto quiere decir que debemos de eliminar la culpa, debemos de cultivar la asertividad y las habilidades de comunicación. Todo esto nos va a llevar a recuperar la autoestima y sobre todo la autoconfianza. ¿Cómo podemos lograr esto? Lo podemos lograr si acudimos con una persona profesional, con profesionistas en la salud y, cómo no, acercarnos a un psicólogo o a una psicóloga. El bullying es el equivalente al acoso escolar. También es conocido como hostigamiento escolar o como violencia escolar y se refiere a cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada. Tiene que ser de forma reiterada y tiene que ser a lo largo de un término, un tiempo determinado. Dentro de la investigación para hacer este proyecto, encontraba que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mejor conocido como el INE, entiende por acoso escolar los procesos de intimidación y victimización entre iguales. Esto quiere decir entre compañeros y compañeras de aula o del mismo centro escolar. Puede ser de diferente aula, pero que pertenezca al centro escolar. El bullying tiene ciertas características. Las características que tiene el bullying, se trata de una acción agresiva e intencionalmente dañina. Se produce de manera repetida, se da en una relación en la que hay un desequilibrio de poder sin provocación por parte de la víctima, pero sobre todo provoca un daño emocional. Dentro del bullying o de la violencia escolar, existen ciertos elementos con relación a la conducta. La conducta por parte del agresor, o también conocido como victimario, es agresiva y es negativa. Esa conducta se realiza en múltiples ocasiones. Se mencionaba que era reiterativa, que se repetía. Ocurre en una interacción en la que existe una diferencia o desequilibrio de poder entre las partes involucradas, aunque esta diferencia de poder más bien es percibida por la víctima, no es que realmente sean diferentes, y además es una conducta que es intencional, deliberada y que cumple con un propósito. Para que se dé la violencia escolar o el bullying, existen motivos para que se genere dentro del contexto escolar. ¿Qué es lo que puede influir para que se dé el bullying? Pues puede influir que tanto la víctima como el victimario provengan de familias disfuncionales, o bien que estén presenciando acciones incongruentes por parte de los padres, que estén recibiendo castigos físicos y emocionales exagerados o injustos dentro del ámbito familiar, que estén presenciando por parte de los padres ya sea alcoholismo o drogadicción. Y todo esto nos lleva a violencia familiar. Cuando estamos hablando de violencia escolar y en qué contextos o en qué partes de las escuelas o sectores de las escuelas se presenta, nos pudiéramos preguntar si únicamente se presenta en escuelas públicas o en escuelas privadas. Y podemos decir que la violencia escolar se genera tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas. Su práctica puede incidir en un bajo rendimiento por parte de la víctima. Si un niño o una niña es víctima de violencia escolar, se va a ver reflejada en sus calificaciones, incluso en la presentación de tareas y de proyectos. Incluso muchos de ellos, de estos niños que viven violencia escolar, dejan la escuela, dejan de ir a la escuela por el temor de acudir a la escuela.
Estos comportamientos son ignorados por parte de los directivos, del personal docente y de los administrativos. Yo les quisiera mencionar que la violencia escolar, en términos generales, se puede advertir que el bullying es un fenómeno que, debido a sus dimensiones, a las dimensiones que ha alcanzado y el impacto que sufren las víctimas de violencia escolar, ya lo mencionaba, los ha llevado a estos niños y estas niñas a cometer suicidio. En varias ocasiones me ha tocado trabajar con niños y con niñas de primaria, abordando el tema del buen trato, en el cual hemos detectado que chicos y chicas, que niños y niñas viven violencia escolar dentro del contexto de su escuela. Les comentamos nosotros al personal docente que cuando existe violencia escolar se debe atender tanto a la víctima como al victimario. ¿Por qué? Si una persona, un niño, violenta a otro niño, lo más seguro es que esté viviendo situaciones de violencia dentro de su casa. Pero también, si un niño o una niña es víctima de violencia, también es señal de que su autoestima está baja y que también probablemente esté viviendo situaciones de violencia en su casa. Es por ello que se requiere atender tanto a la víctima como al victimario, porque en ambos casos lo más seguro es que estén viviendo situaciones de violencia en el ámbito familiar.